Hola, bona tarda a tothom. Buenas tardes. Mi nombre es Francesc Xavier González. Soy el presidente del Colegio Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Cataluña y en la actualidad dirijo la central de préstec i serveis especials del Servei de Bibliotecas de la Generalitat de Cataluña. Antes de comenzar esta sesión dedicada al impulso de la lectura digital en las bibliotecas públicas catalanas en el contexto de la crisis sanitaria de la COVID-19, me gustaría hacer un triple agradecimiento. Primeramente al Servei de Bibliotecas y especialmente a su jefe, Josep Vives, por ofrecer al Colegio de Bibliotecaris de Cataluña la oportunidad de presentar y moderar este acto. En segundo lugar, a la organización del LIBER por programar esta sesión tan interesante y, en último lugar, a los participantes por su presencia y especialmente por sus contribuciones y trabajos. Dicho esto, y entrando en materia, la sesión consistirá en una primera parte de una hora aproximadamente en la que se presentarán las 4 contribuciones o trabajos sobre las acciones y programas llevados a cabo durante este contexto de pandemia y crisis sanitaria en Cataluña. Y una segunda parte hasta el final de la sesión de 45 minutos en la que los participantes responderán a las preguntas planteadas por los espectadores, así como por también el moderador, en este caso yo. De cara a la organización del tiempo, cuestión siempre delicada, cada uno de los participantes dispondrá de unos 12-15 minutos para su presentación y luego daremos paso al siguiente. En todo caso, y para agilizar al máximo la sesión, pasaremos las preguntas o comentarios de los espectadores a la parte final, como comentaba anteriormente. Así, sin más preámbulo, doy paso a la primera contribución titulada Estudios sobre consumo digital durante la pandemia a través de Bibliocat, presentada por Andreu Delorte y Antoni Feliu, ambos representando a la Diputación de Barcelona. Andreu Delorte es el responsable de evaluación de políticas del Servei de Planificación y Evaluación y coordina la estrategia corporativa y concertación local, y Antoni Feliu es el jefe de la unidad de estadísticas y calidad de la gerencia de servicio de bibliotecas. Gracias por estar aquí y adelante. Muy buenas tardes a todos. Nosotros estamos encantados de compartir con ustedes unos minutos para explicar nuestro trabajo que aún está desarrollándose. Es un trabajo que ha impulsado la Diputación de Barcelona en colaboración con la Generalitat de Cataluña. El contenido que vamos a desarrollar lo tienen ustedes en pantalla y no me voy a extender. En todo caso, lo primero que haremos es hacer una pincelada sobre el sistema de lectura pública de Cataluña. El sistema de lectura pública de Cataluña está integrado, entre otras cosas, pero principalmente por 414 bibliotecas y 12 bibliobuses. Estas bibliotecas son de titularidad municipal y reciben servicios y soporte para el desarrollo de su actividad de la Diputación de Barcelona, en el caso de las bibliotecas que operan en la provincia de Barcelona, y las bibliotecas que operan en el resto de los territorios de Cataluña, Girona, Tarragona, Lleida y Terres de l'Ebre, reciben, como decía, servicio y soporte de los servicios regionales, del mismo servicio de bibliotecas de la Generalitat y, en algún caso, de su diputación respectiva, como por ejemplo la Diputación de Girona. En todo caso, existen en el sistema dos bases de datos de usuarios, dos registros de usuarios, dos registros de préstamo y dos catálogos. Uno que está gestionado por la Diputación de Barcelona y otro que está gestionado por la Generalitat de Cataluña. Las bibliotecas públicas de Cataluña cerraron el 13 de marzo.
coincidiendo más o menos con el confinamiento domiciliario. En este periodo adquirieron importancia los servicios virtuales, servicios que ya ofrecían las bibliotecas públicas de Cataluña. Lo que pasa es que a los servicios que ya venían ofreciendo se añadieron servicios fruto de la virtualización, principalmente de actividades presenciales que se virtualizaron, se pasaron a un formato virtual, y también otras actividades que en este contexto ya se concibieron y diseñaron para desarrollarse en el entorno virtual. Entre otros servicios, en este momento, a mediados de marzo, se puso en marcha la posibilidad para cualquier ciudadano de Cataluña que no fuera usuario de bibliotecas o al menos que no tuviera carnet de bibliotecas, de manera que hasta este momento no podía acceder a los servicios virtuales. Como decía, se puso a disposición la posibilidad de obtener un carnet virtual rellenando un formulario web. De esta manera, esa persona que obtenía el carnet virtual podía, a partir de la obtención del carnet, disfrutar de los servicios virtuales que le estaban ofreciendo las bibliotecas públicas de Cataluña. En este periodo de confinamiento y cierre de bibliotecas, como decía, se incrementó la oferta de servicios virtuales, pero también se incrementó la demanda. De manera que a finales de marzo, internamente en la Gerencia de Servicios de Bibliotecas, ya realizamos un primer informe interno registrando precisamente esto, ¿no? El incremento de la demanda y el incremento de la oferta. Entre ellos, el servicio de eBiblio. Y esto nos llevó a pensar que sería posible hacer un estudio más en profundidad de algún servicio virtual, y pensamos que eBiblio Cataluña ofrecía unas características que permitían hacer un estudio desde diversos enfoques. Los usuarios, la relación préstamo virtual, préstamo presencial, la colección, el impacto de la crisis. Y nos pusimos manos a la obra. Como el servicio eBiblio Cataluña es un servicio único para todos los usuarios del sistema de lectura pública de Cataluña, enseguida nos dimos cuenta de que lo interesante era extender este estudio a toda Cataluña, y por eso nos dirigimos a la Generalitat para hacer el estudio de manera colaborativa. Y así ha sido. En este momento, también decir que un agradecimiento a las empresas Odilo y a Infobibliotecas, que han respondido bien y muy bien a nuestros requerimientos de información complementaria. Odilo y Infobibliotecas, como sabrán, son las empresas que están gestionando el servicio de eBiblio Cataluña. Pues, como decía, respondieron bien a nuestras demandas de información complementaria a la que ya disponíamos. Y ahora paso la palabra a Andreu, que seguirá con esta exposición. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andreu Orte y represento a un equipo de evaluación que también está compuesto por Enric Benet, Mercè Garriga, Andrea Sarradell y yo mismo. En mi caso voy a presentarles los objetivos, la metodología y algunos resultados de este estudio más amplio que estamos desarrollando.
Esta evaluación, como ha comentado Toni, está compuesta por 4 análisis diferenciados que permiten un análisis en profundidad y luego posteriormente realizaremos un informe de síntesis de los 4. Esta evaluación analiza en primer lugar los impactos que ha tenido la COVID en los préstamos digitales y presenciales desde el cierre de bibliotecas el 13 de marzo hasta el mes de octubre. Por tanto, por ese motivo no hemos finalizado todavía. También nos ha interesado analizar cómo son los usuarios de biblioteca, cómo eran antes del confinamiento y cómo son después del confinamiento. Usuarios de biblioteca de servicios digitales. Entre otros aspectos, queríamos saber cuánta gente ha usado estos servicios digitales, por primera vez especialmente, qué usos de biblioteca presencial hacían antes, entre los que no entraron en los servicios digitales, por qué motivos no han entrado, si es por desconocimiento, por otros motivos. Y por último, también nos ha interesado hacer un análisis que creemos que es novedoso, como mínimo en el ámbito español, sobre la colección digital, sus características y las características de los préstamos. Para ello hemos empleado datos del sistema de lectura pública, fundamentalmente el registro de usuarios, préstamos y la colección. Pero también hemos realizado una encuesta en junio, online, durante el desconfinamiento, las semanas posteriores al desconfinamiento. Se hizo de manera representativa, con cuestionarios segmentados por una tipología de usuario previamente identificada por los registros. Y finalmente conseguimos un índice de respuesta elevado de unas 9.887 personas. A continuación, me gustaría destacar algunos resultados ya para acabar esta presentación. Como datos de impacto, durante el confinamiento, como pueden ver en la gráfica, han disminuido los préstamos totales, si sumamos préstamos físicos y digitales, y el descenso se explica por el cierre, sobre todo de los servicios presenciales en el mes de marzo, y en cambio podemos observar que los digitales han crecido de manera importante, eran prácticamente insignificantes y ahora, sin ser tampoco mayoritarios en el contexto de la suma de total de presencial y digital, pues han crecido, sí que han crecido en relación a la serie temporal anterior. Han crecido concretamente un 334% respecto al mes de febrero, en el periodo de confinamiento. Pero ese crecimiento digital no compensa la pérdida del préstamo físico. Y en septiembre, hace pocas semanas, los valores totales registrados, sumando préstamo físico y digital, están todavía un 38% por debajo de la situación pre-COVID. En el préstamo específico de lectura, en el estudio también hablamos del e-film, de las películas online. En el específico de lectura se llegó a obtener en abril un 304% de crecimiento respecto a una estimación que hemos hecho de valor esperado en el caso de que no hubiera habido COVID. Es un impacto que creemos importante, muy significativo, pero que progresivamente se ha ido disminuyendo hasta la situación actual, mes de septiembre, del 131%. Todavía estamos en valores por encima del doble de un valor esperado en el mes de septiembre, pero bueno, están por debajo de los meses de confinamiento, lógicamente. Pese a este crecimiento en el uso de servicios digitales, el 87% de los usuarios del sistema de bibliotecas públicas no usaron los servicios digitales durante el confinamiento. Y entre los que sí lo usaron, solo se han obtenido un 7% de nuevos usuarios, de gente que no había entrado nunca en los años anteriores. Así, ni antes ni después del confinamiento todavía hay un 84% de usuarios activos de biblioteca que no han accedido al eBiblio, en este caso, hasta el mes de mayo, que es cuando cortamos este análisis de usuarios. Por tanto, todavía hay mucho margen de crecimiento en los medios digitales. Hemos estimado que hay un margen muy elevado de crecimiento. El eBiblio ofrece tanto préstamos de lectura como de películas en servicio en línea. Si analizamos el uso durante el confinamiento, un 72% hicieron préstamos de libros, revistas o diarios, y un 18% hicieron de películas y un 10% ambas cosas. Por tanto, el usuario digital es intensivo en lectura, fundamentalmente. En el estudio también hemos analizado la colección y los préstamos registrados, insisto, por primera vez. En cuanto al fondo de libros, los libros de ficción concentran la mayor parte de la colección del fondo, pero también de los préstamos, concretamente un 75%. En el caso de la no ficción, nos movemos en un 38% de fondo y un 25%
los préstamos. También se ha concluido que el fondo para adultos es mayoritario, también, lógicamente, también es el porcentaje mayor edición de libro, pero el fondo infantil juvenil tiene, en cambio, mayor número de préstamos por documento, 5,1 préstamos por documento respecto a 4,3. Se hizo un préstamo también durante el confinamiento intensivo en este tipo de documento, más familiar y más para jóvenes y niños. Y un dato adicional relevante es que un 94% del fondo de libro electrónico ha tenido algún préstamo en el periodo analizado de colección, que fue enero y junio, pero ese fondo tiene una concentración de préstamos en pocos documentos. Por ejemplo, 52 documentos concentran un 10% del total de préstamos y el 13% del fondo concentran otro 50% de préstamos. Para acabar con los resultados, también os mostramos unos datos que creemos interesantes que sacamos de la encuesta. La encuesta nos ha indicado que el confinamiento ha servido para conocer más el e-biblio. Hemos pasado de un nivel de conocimiento, mejor dicho, un nivel de desconocimiento que ahora se sitúa en el 30%. Y el nivel del confinamiento, el nivel de conocimiento pasó del 58 al 70%. O sea, en este caso, el confinamiento ha servido para conocer mejor la existencia de Bibliocat, pero también creemos que hay margen de crecimiento a través de dar a conocer estos servicios. Entre los que sí usaron los servicios, preguntamos los niveles de satisfacción con la plataforma eBiblio, que son elevados, como pueden ver en la diapositiva, pero también hemos registrado muchas propuestas de mejora que hemos agrupado en varias categorías y queríamos destacar este 28% de propuestas en ampliación de oferta, en temas de lingüística, más libros en catalán o un tipo concreto de libro de fondo, más ficción, de una tipología o de un tipo de documento concreto, y también la mejora de la app de Biblio o de la web de Bibliocat. Para finalizar, por tanto, con las conclusiones, el cierre de bibliotecas ha comportado un movimiento hacia los servicios digitales, indudable. La realización de este estudio, que se ha propiciado por la colaboración entre Generalitat y Diputación de Barcelona, nos permite obtener unos resultados que creemos que vamos a dar a conocer en las próximas semanas y orientarán y darán pistas hacia una mejora, creemos, de los servicios digitales de biblioteca, en este caso de Bibliocat, pero también del conjunto de la plataforma de Biblio. Muchas gracias por vuestra atención. Dejamos aquí nuestros correos electrónicos por si alguien tiene cualquier consulta más allá de esta sesión. Muchas gracias y quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias a Antoni y Andreu. Pasamos pues al segundo trabajo titulado Organización de clubes virtuales de lectura en bibliotecas de Barcelona durante el periodo de confinamiento, que nos presenta César Moreno, del Consorci de Bibliotecas de Barcelona y actual responsable del programa de clubes de lectura de la Dirección de Acción Cultural y Educativa del Consorci de Bibliotecas de Barcelona. Adelante, César. Buenas tardes. Como decías, os presentaré la experiencia de Bibliotecas de Barcelona y los clubes de lectura virtuales durante el confinamiento. Justo antes del 13 de marzo, desde Bibliotecas de Barcelona, estábamos ofreciendo alrededor de 100 clubes de lectura presenciales. A partir del 13 de marzo se interrumpen los clubes de lectura presenciales porque, pese a disponer de plataformas gratuitas para hacer videoconferencias, bibliotecas cerradas, no teníamos libros para compartir con los lectores. Como máximo lo que se hizo en algunas bibliotecas de estos 100 clubes de lectura, fue comentar el último libro que se había repartido en préstamo. De ahí, los clubes de lectura presenciales quedaron parados. Entonces es cuando entra en juego el ofrecimiento por parte del Servei de Bibliotecas de la Generalitat de Catalunya, que nos ofrece la materia prima para organizar clubes de lectura virtuales. Por una parte, se hacen cargo del presupuesto para la contratación de los conductores. Por otra parte, nos ofrecen paquetes de 25 licencias para libros electrónicos de Biblio. Y por último, nos ofrecen el uso de la plataforma Telfy, que es una app, una aplicación de comunicación instantánea para dispositivos móviles. ¿Qué prestaciones tiene Telfy? Nos permite crear comunidades. En nuestro caso, la comunidad principal era Bibliotecas de Barcelona. A partir de esta comunidad
creamos grupos, diferentes grupos, cada grupo se corresponde con un club de lectura. Delphi nos permite gestionar las inscripciones, es decir, el acceso de los usuarios, la solicitud de los usuarios para formar parte de los clubs de lectura, y el chat como espacio central de participación, un chat en el que se puede escribir texto, aportar enlaces, compartir vídeos y documentos. Por último, nos permite la posibilidad de hacer videoconferencias. Con estas prestaciones y con este ofrecimiento que nos hicieron desde el Survey de bibliotecas, establecimos una dinámica de club de lectura en la que establecimos 3 momentos y el chat como espacio central del club de lectura. En el primer momento, los usuarios, cuando acceden al club de lectura virtual, se encuentran con un texto de bienvenida y unas instrucciones de uso de la plataforma. Y después con 2 vídeos que cuelga el conductor. En un vídeo se presenta, es un vídeo breve de 2-3 minutos, y en otro vídeo que dura normalmente entre 5 y 10 minutos, da las claves para que los lectores aborden la lectura de los libros. En segundo lugar está el periodo de lectura, que puede variar entre 2 y 4 semanas, y el tiempo en el que los lectores van avanzando en la lectura del libro, y el conductor acompaña la lectura y la complementa con la aportación de información relacionada. Al mismo tiempo es el momento en el que los lectores pueden interactuar con el conductor. De la misma manera que ocurre en un club de lectura presencial, hacemos una sesión a través de videoconferencia en la que se atan los cabos sueltos que han ido apareciendo a lo largo de todo el periodo de lectura. De esta manera organizamos clubs de lectura que tenían una duración de un mes, en la que se comentaban 2 obras, una obra cada 15 días, y había 25 participantes. Era el número ideal, por una parte, el número que se corresponde con las licencias que teníamos de LeBiblio, pero por otra parte porque pensamos que 25 es el número ideal de personas que pueden conversar bien a través de una videoconferencia. Más sería difícil la participación de todo el mundo. La puesta en marcha de los clubs de lectura fue prudente porque no conocíamos esta experiencia, era la primera vez que ofrecíamos un club así, y progresiva. De tal manera que cada semana íbamos ofreciendo nuevos clubs de lectura que incorporaban correcciones y mejoras de los clubs de lectura que habíamos ofrecido antes. Era un work in progress. De tal manera que los clubs de lectura que ofrecimos en abril no eran los clubs de lectura que ofrecimos en el mes de julio. Los de julio era la versión mejorada de los primeros clubs de lectura. La programación de abril a julio ofrecemos 13 clubs de lectura virtuales y un taller de crítica literaria. Hubo la implicación de 13 conductores y participaron más de 300 lectores. Las inscripciones las cerramos con mucha facilidad. Normalmente en 2 o 3 días los clubs de lectura quedaban completos. Y que vimos, es cierto, que a medida que que avanzábamos en el desconfinamiento, las inscripciones tardábamos algo más en cerrarlas, pero algo más que es una semana como máximo. ¿Qué nos permite Delphi, un club de lectura a través de una aplicación como esta que nos permite? Por una parte, un tipo de lectura tradicional, es decir, un tipo de lectura lineal, lectura que puede hacer cualquier usuario de un club de lectura habitual o que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra casa. Por otra parte, si un lector participa, complementa la lectura del libro con la lectura del chat, enriquece su experiencia lectora. Y aquí es donde entran en juego los 2 papeles del conductor. Por una parte, porque el conductor del club de lectura acompaña la lectura. 4 semanas va acompañando al lector en esa lectura, la va guiando. Aportaciones que aclaran, que amplían o complementan el sentido del libro. Por otra parte, vinculando el libro con contenidos que hay en la red, con entrevistas a autores, reseñas, críticas, referencias musicales y cinematográficas. Y al mismo tiempo hubo clubs de lectura que estaban relacionados con especialidades de bibliotecas. De manera que había un doble juego. Por una parte, la biblioteca aportaba contenidos que habían trabajado desde hacía tiempo y por otra parte, había usuarios que conocían, lectores que conocían las especialidades de las bibliotecas. Este tipo de club de lectura nos permite un tipo de lectura en hipertexto, en hipervínculo, una lectura aumentada
que por una parte proporciona perspectiva y por la otra profundidad a la lectura. Es una lectura en forma de tela de araña, más o menos tupida, más o menos densa, en función de las aportaciones de los conductores y también de los lectores. Y este tipo de lectura se enriquece sobre todo para el lector cuando él es quien participa de manera activa en el chat, bien debatiendo alrededor de los temas que van surgiendo en torno al argumento de la obra o de otros temas que pueden surgir, o bien aportando información relacionada con la obra que se está trabajando. Fue del mes de abril al mes de julio. Pero ahora hemos mejorado de alguna manera esta versión teniendo en cuenta la experiencia anterior. De esta manera, el mes de octubre hemos ofrecido 4 clubs de lectura anuales y 9 de corta duración. 9 de corta duración que son de 1, de 2 o de 3 sesiones. Cuando los de corta duración se acaben, a medida que vaya pasando el curso, ofreceremos nuevos clubs de lectura. De tal manera que cada mes habrá en marcha entre 12 y 15 clubs de lectura. ¿Qué es lo que pretendemos con este tipo de club de lectura de corta duración? Primero, y lo más importante es que sea cada lector quien escoja su itinerario lector. A diferencia de los clubs anuales, en los que el conductor o la biblioteca propone 8 lecturas, de las cuales es posible que haya obras que no interesen a los participantes, de club de lectura, en este itinerario que proponemos, cada lector elige cada mes los libros que le interesa tratar. Y este tipo de club de lectura tan breve de 1, 2 o 3 sesiones nos da mucha flexibilidad que nos permite vincularlos a novedades literarias. La idea es, este año, que haya presentaciones, vincular clubs de lectura a presentaciones, que se comenten libros que se acaban de presentar. Como novedad, lo que aportamos es la conducción de un club de lectura por parte de personas vinculadas al libro, como editores o comisarios. Por ejemplo, Julia Guillamón está conduciendo un club de lectura sobre las historias naturales de Perucho. Julia Guillamón es comisario del año Perucho. ¿Quién mejor que él para ofrecer información relacionada con este libro? Bien, Miquel Adam está ofreciendo un club de lectura, conduce un club de lectura sobre Klaus y Lucas, esta obra laberíntica, y quién mejor que el editor de Klaus y Lucas para guiarnos en este laberinto de la trilogía. Pero sobre todo la novedad más importante es la participación de autores. Es decir, hay conductores que son autores de su propia obra o autores que conducen un libro sobre su propia obra, mejor dicho. En este caso lo que hacemos es rompemos, hay una ruptura en la cadena de transmisión del proceso de lectura de un club de lectura presencial, habitual. Es decir, hay una cadena que salta, hay un engranaje que salta, que es el del conductor. De tal manera que autor, lector entran en contacto. Durante 4 semanas, el autor y los lectores están en contacto desde un chat y luego por videoconferencia. Es decir, la información que pueden aportar los lectores es única y significativa. El texto, si antes el texto, antes o ahora también, es el que interpela al lector, ahora es el mismo lector el que puede interpelar directamente al autor del libro. ¿Qué hemos conseguido con este tipo de clubs de lectura virtuales? En primer lugar, superar las barreras físicas y temporales que vinieron impuestas por el confinamiento. De manera que podemos continuar con los clubs de lectura. Por otra parte, conseguimos la participación de lectores de diferentes edades. Nos ha sorprendido no tanto la participación de gente joven que la ha habido, sino sobre todo la participación de gente mayor. Y pensábamos que tendrían más dificultades para participar en un club de lectura a través de una aplicación móvil. Este tipo de lectura aumentada nos ha permitido, explicado a bibliotecas que han participado en los clubes de lectura y hemos dado a conocer estas actividades. He trabajado en equipo con diferentes administraciones, sobre todo con el Servei de Bibliotecas de la Generalitat de Catalunya. Los usuarios hemos dinamizado la compra de libros. Lo que hemos visto, a diferencia de un club de lectura tradicional, en el que el tipo de lectura es en formato papel, en un club de lectura en formato virtual, en los chats, lo que vemos es que hay lectores que compran el libro en papel. Hemos visto que se crea un sentimiento de comunidad, pertenencia a un grupo con intereses comunes entre los participantes del club de lectura. Hemos llegado a nuevos lectores, o bien de fuera de nuestro ámbito de influencia territorial,
o bien de nuestro ámbito, que por cuestiones laborales, por horarios, no podían participar en clubes de lectura presenciales. De tal manera que tenemos ahora mismo una comunidad de más de 700 lectores. Creo que son 723 ahora mismo. Y al mismo tiempo, este tipo de lectura que nos permite romper fronteras territoriales, nos permite plantearnos clubes de lectura como el Club de Lectura Vinclas, que estamos haciendo en colaboración con el Servei de Bibliotecas. Es un club de lectura de territorios en lengua catalana. Participarán lectores de Sardenya, de la Catalunya Nord, de València, de la Franja, y van a través de Telfai. Al mismo tiempo también estamos trabajando con la biblioteca de la Fundación de Culturas de Sevilla en un club de lectura en torno a Búnker, es decir, un club de lectura híbrido en el que comentaremos el libro a través de videoconferencia y a través del chat, pero la lectura será en papel. Y será un club de lectura dirigido a jóvenes, de tal manera que si los jóvenes no se acercan a los libros, intentaremos que los libros se acerquen a los jóvenes a través de su teléfono móvil. Hemos visto dificultades en este proceso durante todo este tiempo. Hemos visto que la habilidad y la implicación del conductor es muy importante. Las preguntas directas que hacen a veces los conductores de lectura presenciales y llegan a funcionar en un club de lectura virtual no funcionan. Y por otra parte, una poca implicación por parte del conductor genera desvinculación por parte de los lectores del club de lectura. La brecha digital, de la misma manera que ocurre en este tipo de propuestas, quien no tiene acceso a Internet, a las nuevas tecnologías, no puede participar en este tipo de clubs de lectura. Por otra parte, hemos visto que hay lectores que tienen dificultades o juicios para leer en formato digital. ¿Qué valoración tenemos por parte de los lectores? De los lectores que han participado en clubs de lectura que van desde el mes de abril hasta el mes de julio, iba en el 98% de los lectores. Y el dato más significativo es que el 65% de los participantes prefiere un club de lectura virtual a un club de lectura presencial. ¿Y qué retos tenemos en los clubs de lectura virtuales en bibliotecas de Barcelona? Por una parte, el reto más importante es acceder a todas aquellas personas que están en permanente aislamiento. Hemos dado cuenta de que Telfai, con los clubs de lectura virtuales, podemos llegar a lectores habituales, pero que acuden a la biblioteca con normalidad y no lo pueden hacer durante todo el confinamiento. Pero es que hay personas que están confinadas de manera permanente. Tenemos que hacer lo posible para llegar a ellos. Y ahora tenemos la herramienta para... Desde el punto de vista técnico, tenemos que unificar plataformas. Para participar en un club de lectura hace falta acceder a eBiblio, por una parte, y acceder a Telfai. Si las videoconferencias en algún caso de Telfai no han ido bien, tenemos que acudir a otra plataforma de videoconferencias. Necesitamos una única aplicación que agrupe el servicio de clubs de lectura virtuales. Por otra parte, un poco se deduce de lo que decía antes, hay que mejorar las plataformas, tienen que mejorar las conexiones, las videoconferencias. Si la videoconferencia falla, la experiencia del lector es incompleta, pese a haber participado anteriormente en el chat. Por último, somos conscientes que tenemos que conocer con más profundidad la experiencia de los lectores para de esta manera planificar de manera estratégica una programación de clubs de lectura que nos permita combinar de manera eficiente los clubs de lectura presenciales con los clubs de lectura virtuales. Muy bien. ¿Has terminado, César? Sí, gracias. Felicidades, me ha gustado mucho, igual que la anterior contribución de Antonio y Andreu. Me han surgido muchas dudas. De hecho, hay muchas preguntas que tenía ya pensadas, las tenía al sarro y ahora mismo me has despertado muchas más dudas, pero algunas incluso ya las has contestado, pero felicidades, me ha gustado mucho. Pasamos a la próxima contribución, que damos paso pues a Blai Gasull, técnico responsable de redes sociales de las bibliotecas municipales de Girona, i a Imma Garolera posteriormente, que és responsable d'activitats serveis d'extensió bibliotecària a la Biblioteca Pública de Girona, Carla Rahola, y que nos hablarán de su estudio
adaptación de los servicios bibliotecarios de la ciudad de Girona en el periodo de pandemia. Endavant, Blai. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me oís? Bueno. Buenas tardes, Blai. Vale. Bueno, gracias por la invitación a l'IBER, al Colegio de Bibliotecarios y también a la Diputación de Girona, que nos pidió que viniéramos a explicar un poco cómo nos organizamos las bibliotecas municipales de Girona durante la pandemia, cómo trasladamos los servicios presenciales que quedan interrumpidos a servicios digitales. Las bibliotecas municipales de Girona somos cuatro bibliotecas medianas, más pequeñas, pero todas juntas, digamos, sumamos un equipo de más de 30 personas, con lo cual con cierta capacidad de reacción. Además, el Ayuntamiento de Girona ya contaba con un sistema de acceso remoto a los ordenadores de trabajo, con lo cual nosotros muy rápidamente nos pudimos olvidar del cómo trabajar con las bibliotecas cerradas, sino qué podíamos hacer. En la primera semana ya cada biblioteca y cada equipo de trabajo de bibliotecas trató de pensar qué servicios que prestábamos presencialmente podríamos mantener con las bibliotecas cerradas. Fue una suerte, digamos, que contar con el eBiblio, en el sentido de que una biblioteca, a pesar de que hacemos muchas cosas, sin poder prestar libros, pues francamente hay una sensación de que de no ser una biblioteca. Nos volcamos mucho en la difusión del eBiblio, pero también en mantener algunas actividades. Las actividades contratadas, o sea, las horas del cuento y los clubes de lectura, tratamos de no suspender ninguna en un doble sentido. Una, para mantenernos activos, aunque fuera en redes o en YouTube, y también para mantener la actividad entre los cuentistas y los conductores de clubes de lectura. Aquí no suspendimos suspendimos quizás algún club justo al principio, pero como adquirimos mucha experiencia en videoconferencias, pues vimos rápidamente la oportunidad de trasladar los clubes de lectura a un sistema parecido a lo que hacíamos en las reuniones de trabajo. O sea, utilizamos Jitsi Meet para trabajar, para convocar a los grupos de lectura. Hablo de bibliotecas somos bibliotecas de barrio, con lo cual la proximidad con los lectores son grupos de lectura, digamos, entre 12 y 20 personas, de gente que conocemos bien de la biblioteca, generalmente hay un grupo de WhatsApp, y el acceso fue fácil y se formó mucho a los usuarios para conseguir entrar a través de videoconferencia. Y lo de los libros, los que teníamos ya servidos antes de que cerraron, nos sirvieron para las primeras sesiones, y después ahí buscamos múltiples recursos, entre otros el eBiblio. Blai, perdona la interrupción. Me comentan desde la organización técnica si puedes habilitar la edición del PowerPoint, porque no se ve bien. ¿La edición? Bueno, sí, en principio que habilites, digamos, que se pueda ver mejor, un F5 o... Si no sigo sin el PowerPoint, tampoco es... Como tú creas, perdón. Sí, no sigo sin el PowerPoint porque tampoco no sé exactamente qué es lo que no funciona. Sigo sin el PowerPoint. En fin. Sin problemas, Adán. Bueno, después algunas actividades que hacíamos que hacían las propias bibliotecarias en la biblioteca, también las trasladamos a
a YouTube, ha hecho una actividad de dinamización de las salas infantiles, la Capsa de las Paraules, que es un espacio donde la bibliotecaria juega con refranes, trabalenguas, definiciones del diccionario. Eso se convirtió en un espacio de unos 7-8 minutos donde varias bibliotecarias infantiles de distintas bibliotecas pues hacían pequeñas píldoras que se juntaban y que publicábamos más o menos quincenalmente, a la vez que también el simple acto de leer un cuento a los niños que están una tarde en la biblioteca se convirtió en un conte al cabàs, que era simplemente la lectura de un cuento infantil que también programamos quincenalmente. Una de las cosas en que nos encontramos al intentar difundir los servicios digitales es que muchos de nuestros usuarios estaban francamente perdidos, no sabían cómo conectarse al eBiblio, no sabían cómo conectarse en videoconferencia, y también hicimos mucha formación, tanto en redes, a través de la web, pero a través de mail, utilizando los asesores que tenemos en las bibliotecas escolares, mandando a maestros PDFs para conectarse al eBiblio. A través incluso, pues una cosa que hicimos el personal de bibliotecas fue, como otros trabajadores del ayuntamiento, fue ir a repartir tarjetas comedor a la gente del barrio donde trabajábamos. Ahí, cuando nos reconocían como bibliotecarios, aparte de resolver, de tranquilizarlos de que los libros estaban prorrogados hasta que no volviéramos a abrir, se aprovechó muchos de estos encuentros para formar informalmente sobre la conexión sobre los servicios de eBiblio, o bien remitiéndolos a que conectaran por mail, por teléfono con nosotros para acabar la formación. Otra cosa en otro ámbito donde también pudimos trabajar fue con otras áreas del ayuntamiento, aprovechando que muchas áreas estaban ofreciendo servicios virtuales. Pues allí hicimos colaboraciones, sobre todo con el área de juventud, que hizo unos Instagram Live para estudiantes, para formar a los estudiantes sobre recursos para hacer el trabajo de final de bachillerato. Allí intervinimos como bibliotecas de hecho, replicando lo que son las visitas escolares que hacemos normalmente. Las hicimos por Instagram Live, añadiendo sobre todo la formación sobre eBiblio. Con eBiblio aprovechamos, pues, en redes, pues hicimos pues hasta las selecciones de las guías de lectura o selecciones que hacemos normalmente, pues si normalmente están muy enfocadas a difundir el fondo propio de la biblioteca, pues todo eso lo trasladamos a difundir fondo de eBiblio. Una cosa que nos encontramos mucho fue, como comentáis en el estudio, que la gente entraba en el eBiblio y encontraba los libros que buscaba, La Reina Roja, los libros más pedidos, los encontraba siempre en préstamos y con unas colas que, además, como te pone el tiempo que tienes que esperar, se desesperaban porque les faltaban como 180 días para coger el libro. Una cosa de tratar de difundir fondos distintos, porque realmente el eBiblio tiene, digamos, quizás la búsqueda en eBiblio es un poco complicada, pero hay muchas perlas que íbamos sacando, aprovechando efemérides, aprovechando algunas defunciones o aniversarios de lo que fuera, o el Día de la Poesía, lo que fuera. Después, digamos, con una gente con la que trabajamos mucho en Bibliotecas de Girona desde hace muchos años, que son las escuelas. Tenemos un programa de bibliotecas escolares desde hace más de 20 años, y esto quiere decir que cada escuela tiene un bibliotecario de referencia. El bibliotecario de la escuela tiene de referencia a alguien en las bibliotecas
municipales, y eso permite mucho intercambio de información, y con las escuelas trabajamos muchos. En algunos casos pudimos llegar a prestar material informático, tablets y cosas que estaban sin uso. También pudimos hacer mucha formación a los profesores sobre biblio, pasarles selecciones sobre novela juvenil que habíamos colgado en YouTube, pasarle las capsas de las parábolas o las horas del cuento para que los profesores lo mandaran a los alumnos, y aquí tuvimos mucha respuesta. Y no tengo ni idea de cómo voy de tiempo, Francesc, porque no... Intentaría cortar un poquito si después viene el vídeo que nos presenta Inma. Pues nada, digamos, paso ya la palabra a Inma. Perfecto, gracias, Blay. Me ha parecido muy interesante. Gracias. Inma. Vemos el vídeo primero y luego lo comentamos y os explico las actividades nuestras. Perfecto. ¿Tenemos algún problema con el visionado? Si os parece, desde... Vale. Me indican un momento, Inma. Ho ha de dir allò d'entra vídeo. A veure si... Si no, empiezo a hablar y luego lo vemos, ¿no? Como queráis. Lo que a ti te parezca. Si desde... Perdona, sigue. ¿Y tú? ¿Queréis, si va, como que te digan de servicios técnicos, si va a tardar, empiezo y así vamos al... Empieza la música. Hola, hola! Ja torno a estar aquí. Això què vol dir? Que torna a ser dilluns i ens espera un nou conte. Bona tarda. Com ja sabeu, cada mes intentem oferir-vos una hora del conte acompanyats per una intèrpret en llengua de signes. El que farem serà estampació. Els hi donarem el tall de cartó o cartolina. Bon dia i feliç Sant Jordi, a pesar de ser un Sant Jordi confinat, des de la sala infantil i juvenil. I a banda, doncs, em va ajudar amb tot el contingut. Cohabiten en la malaltia. Después de ver este vídeo, agradecer a la Núria Ribugent, que es la compañera que se lo ha currado, que ha tenido mucho trabajo. Y voy a presentar las actividades que ha hecho la Biblioteca Pública Carla Rola de Girona, y soy bibliotecaria allí. Pero antes de nada queremos decir que uno de los pilares fundamentales del manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública es facilitar el conocimiento y la información con un acceso libre y sin límite a toda la ciudadanía. Y cuando se decretó el estado de alarma y el confinamiento, nos tuvimos que reinventar y buscar fórmulas para seguir llegando a nuestros usuarios, ya que tampoco sabíamos cuándo volveríamos a abrir ni cómo. La prioridad fue seguir acompañándolos, aunque estuvieran en sus casas. Lo que teníamos claro es que teníamos que estar de una forma u otra y no podíamos perder el contacto con ellos.
Lo que hicimos fue seguir atendiéndolos, informándolos y que nos hicieran llegar sus consultas. Lo podían hacer a través del teléfono, del correo electrónico, las redes sociales, el servicio Pregunte, la biblioteca Responden y más adelante a través de la aplicación Telfi. También ayudamos a resolver dudas con el eBiblio. Está claro que el mundo ha cambiado por completo y las bibliotecas también se suman a este cambio. Y debemos seguir al lado del ciudadano, haciendo un fondo adecuado a sus necesidades, con actividades divulgativas que lo enriquezcan y lo hagan crecer. Antes de la pandemia, todas las actividades de la biblioteca eran presenciales. La COVID ha impulsado una transformación. Lo que hicimos fue reprogramar y adaptar las actividades que hacíamos presenciales a formato virtual o incorporar otras nuevas. También nos sumamos a las actividades y proyectos iniciados por el Servei de Bibliotecas de Cataluña. Cabe comentar también que muchas de esas actividades comenzaron durante el periodo de confinamiento, pero que se han mantenido hasta el momento y vista su buena acogida, hemos ido incorporando a posteriori. ¿Qué actividades hemos hecho? Pues mira, cuando estábamos confinados eran todas virtuales y hacíamos los lunes, hacíamos la hora del cuento. Una vez al mes, un taller o laboratorio de lectura. Algunos clubes de lectura que quedaron parados por el confinamiento se reanudaron de forma virtual. Hacíamos prescripción lectora a través de las redes. Nuestras recomendaciones eran de documentos que el usuario podía descargar desde el eBiblio. También hacíamos Roba un poema, el Book Friday, Come libros, donde a partir de imágenes hacíamos recomendaciones. También se buscaba interacción con los usuarios a través de los stories de Instagram de la biblioteca. El personal de la biblioteca y los conductores de los clubes de lectura también hacían recomendaciones de libros. Participábamos en el Día de la Poesía con la lectura de poemas del personal de la biblioteca, desde sus casas. También hicimos recomendaciones para la Diada de Sant Jordi el 23 de abril. Actividades en la fase de renovación de la biblioteca. Combinamos las actividades no solo presenciales con las virtuales, las que ofrecemos de forma presencial apostando por seguir acogiendo al ciudadano en nuestro edificio con aforo limitado y todas las medidas de seguridad, pero a la vez también las ofrecemos por streaming a través del canal de YouTube Live. Los de actividades presenciales, virtuales y combinadas que hacemos en la actualidad son, por ejemplo, los cuentos inclusivos con lengua de signos. El bibliotecario de sala infantil, el Xavi, nos ofrecía una hora del cuento acompañada de un intérprete en lengua de signos. También el ciclo en la biblioteca D, en donde cada mes una persona relacionada con el mundo de los libros nos abre las puertas de su casa y podemos conocer sus libros y sus autores de referencia. Las literarias, que son conferencias sobre literatura, habían sido solo presenciales y ahora las hacemos virtuales. Hablamos de Stephen King, de Doris Lessing, también los clubes de lectura, unos cuantos virtuales y otros son presenciales. También hemos adaptado los escaparates presenciales a virtuales, con unas guías muy visuales que nos permiten recomendar libros disponibles a través del eBiblio. Estamos trabajando en un proyecto para incorporar videojuegos en la biblioteca, pero esto más adelante. Y ahora os quería hablar de los proyectos que teníamos antes de la pandemia y ahora hemos retomado y adaptado a las circunstancias. El servicio que ofrecíamos en el Hospital Trueta de Girona con el inicio de la pandemia se paró. Evidentemente inviable pasearnos por el hospital con un carrito lleno de libros y revistas. Así que durante el confinamiento nació una iniciativa para seguir acompañando a los pacientes. Les facilitamos un correo electrónico que era nosteusolsalhospital@gmail.com y nos mandaban poemas, dibujos y textos para apoyar y acompañar a los pacientes de COVID que estaban aislados en el hospital. También estamos trabajando ahora en una selección de textos cortos, como cuentos, poesías, para imprimirlos y dejarlos en distintos puntos del hospital. Además, estamos dando forma a un nuevo servicio para ofrecer parte de nuestro fondo de forma digital a los pacientes que se encuentran hospitalizados. También estrenamos un nuevo centro de interés que es sobre sostenibilidad con el objetivo de reunir todos los conocimientos, valores, actitudes y habilidades para conseguir una conciencia global hacia un desarrollo sostenible y que todos podamos llevar a cabo. Para terminar, nada, solo quería dar las gracias a todos y a los compañeros, sobre todo de la biblioteca, porque han hecho que eso sea posible y que seguimos trabajando para la ciudadanía. Este es el mensaje. Gracias. Molt bé, Imma. Muchas gracias. Me ha parecido muy interesante, sobre todo la última parte relacionada con todo el tema hospitalario. Dicho esto, voy a dar paso al último estudio de la sesión, que se titula Iniciativas de apoyo a la lectura del libro en las bibliotecas catalanas durante la crisis sanitaria COVID-19, que nos presenta Josep Vives i Gràcia, que es cap del Servei de Bibliotecas de la Generalitat de Cataluña. Adelante, Josep. Me comentan desde Organización Técnica que en principio Josep ahora mismo no puede presentar el trabajo mientras se conecta. Yo lo que haría, si os parece,
es pasaros alguna de las preguntas que había pensado para el resto de participantes. Si os parece, me las vais respondiendo. Bueno, si os parece, le hago una pregunta a César que tenía planteada con anterioridad, que era, si te la paso a ti, César. Luego, si queréis, me la podéis contestar el resto de compañeros y de participantes, que es, César, ¿consideráis que las nuevas formas y plataformas, así como nuevos medios o vías de socialización de la lectura, han venido para quedarse? ¿Creéis que tendrá una continuidad, sobre todo para aquellos sectores de la población, como gente mayor? ¿Creéis que se va a dilatar en el tiempo? Es decir, ¿va a haber una continuidad? Gracias. Sí, y tanto, por supuesto. De hecho, es lo que os comentaba en la exposición de nuestra experiencia. En la programación, pese a que podemos hacer clubs de lectura en formato presencial de momento, ahí seguimos. La idea es, lo que hemos hecho es hacer una programación, hemos preparado una programación de clubs de lectura que irá, la que os decía, que irá desde el mes de octubre hasta el mes de mayo. Una programación de clubs de lectura virtuales, teniendo en cuenta la actual situación sanitaria, pero al mismo tiempo, porque como os decía, vemos que estamos consiguiendo un tipo de lectura diferente y eso nos interesa mucho, que estamos llegando a personas a las que no llegábamos y eso está muy bien. Y por otra parte, como decías tú, porque nuestro objetivo es llegar a todas aquellas personas que no tienen un acceso fácil a las bibliotecas o que no pueden participar por algún motivo en un club de lectura. Están confinadas de manera permanente o bien personas que por horarios laborales no pueden participar en un club de lectura presencial. Decía que rompemos dos barreras. La barrera territorial, hemos derribado fronteras en este sentido, pero también la frontera temporal, porque barreras temporales, participa en un club de lectura gente que, pese a que el día de la sesión de la videoconferencia está trabajando, está ocupada, puede participar en el club de lectura a través del chat. De tal manera que nuestra intención es continuar ahí y, como os decía al final, la idea es analizar bien este tipo de la satisfacción de los usuarios, a qué lectores llegamos, para combinar con el tiempo el club de lectura en formato virtual con el club de lectura en formato presencial, que por supuesto continúa ahí y continuará durante mucho tiempo. Muchas gracias, César. Te iba a hacer la primera pregunta, que era un poquito, pero ya me la has respondido también, la pasaré a los otros compañeros, que era, digamos, cuál es el feedback o retorno que os llega de tanto de los profesionales como de los usuarios. Te la haré luego, si quieres. Si se puede incorporar, Josep, creo que nos dará tiempo, pero luego te la pasaré. Si no te importa, paso la pregunta a Blay y a Inma, que es... os la vuelvo a hacer. La segunda pregunta es, ¿consideráis esto, lo que le decía a César, que las nuevas formas, las nuevas vías, las nuevas plataformas como Telfai y otras, y así como otros medios de socialización de la lectura, han venido para quedarse? Y luego tengo una pregunta metida dentro de esta, que es, cuando Blay ha comentado lo de las... que en una primera instancia, durante el grueso de la pandemia, los bibliotecarios, digamos, salieron de sus bibliotecas. Es algo que siempre se ha dicho, no, los bibliotecarios siempre están encastillados. Pues no, parece que en Girona también salen, y eso es magnífico. Es el tema de las tarjetas comedor. ¿Eso os ha proporcionado al usuario, el ciudadano, una visión diferente del bibliotecario? Gracias, Blay y Inma, si me podéis contestar. Bueno, sobre esto concreto, creo, digamos, en Girona hay la red de Girona tiene la biblioteca central, la Carla Rahola, que ocupa es un edificio muy bonito y muy emblemático y ocupa una función. Las bibliotecas de barrio, realmente el contacto que tenemos con el usuario es muy próximo. En este sentido, digamos, si nosotros nos encontramos con una gran demanda de presencialidad,
porque quizás el tipo de usuario más autónomo encuentra más facilidades en la biblioteca Carla Rahola. Allí, digamos, en el barrio nos conocen, no es que saliéramos de la biblioteca, están bastante habituados a vernos. Algunos vivimos incluso en el barrio donde trabajamos, con lo cual nos encontramos a los usuarios en la cola en las largas colas a las tiendas cuando salíamos, y allí hacíamos hacíamos la formación o lo que hiciera falta. En este sentido, las tarjetas comedor, al menos en mi biblioteca, pedimos repartir todos en el barrio, justo también para ver un poco cómo estaba la gente, porque una cosa que sí que teníamos mucho la sensación es que, así como en redes tú vas lanzando mensajes, ¿sabes? Eres muy consciente de a quién no estás llegando. En redes llegamos a mucha gente, pero hay a mucha, no sé, habéis contado un 84% de gente que no usa, de usuarios de biblioteca que no usan el eBiblio. Hay muchos de estos tampoco usan redes sociales, y ahí intentamos intentamos llegar a estos usuarios de modos como pudimos. La pregunta de las nuevas plataformas, yo creo que han venido para quedarse, y es más, yo creo que ofrece la posibilidad de no poder ir a una conferencia en ese momento porque a lo mejor este día pues tienes otra cosa, o tienes médico, o tienes niños pequeños, poderlo ver después por YouTube Live, pues te da pues muchas posibilidades de ver ese mismo conocimiento en otro momento. Yo creo que sí, que se va a quedar, y es como esto que estamos haciendo ahora, no lo podríamos hacer. Yo tenía que coger el tren, irme a Barcelona y hacerlo desde la biblioteca mismo, es genial. O sea que yo creo que hemos mejorado en cosas, y eso es una cosa buena que hay que quedarse. Pues perfecto, me parece ideal. Realmente lo estábamos hablando el otro día en el colegio, un breve paréntesis, muy inciso. Creo que la virtualidad evidentemente nos ha quitado cosas realmente preciosas, pero también nos ha proporcionado la posibilidad a los profesionales de la información de llegar a lugares y a gentes donde antes no llegábamos, ¿vale? Dicho esto, vuelvo a retomar el hilo. Tenemos a Josep otra vez, y en este sentido doy paso al último estudio o la última contribución de esta tarde, que es iniciativas de apoyo a la lectura del libro y las bibliotecas catalanas durante la crisis sanitaria COVID-19, que nos presenta Josep Vives, que es cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Cataluña. Endavant, Josep, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Lamento que me haya perdido en el ciberespacio, pero normalmente la conexión va bien, pero ha fallado justo cuando no tocaba. Lo que pasa es que, bueno, con que ya estamos acostumbrados a hacer planes A, B, C y D, pues hemos activado el D y hemos podido volver. Voy a compartir la presentación. Esperemos que todo vaya bien. En principio entiendo que todo el mundo que ya la estáis viendo, por tanto iré. Correcto, se ve perfectamente. A los compañeros de la Diputación de Barcelona han hecho una previa radiografía. Yo he aprovechado con los datos actuales, que son los del 20. Yo he utilizado los del 18, más que nada porque los muñequitos ya los teníamos hechos de la infografía del balance. Pero vaya, para los que no conozcan el sistema de lectura pública de Cataluña, decirles que, bueno, pues que está formado por 416 equipamientos, tanto bibliotecas como bibliobuses, con una plantilla en total de 2.000 personas, un fondo de 13 millones es que tengo ahora, con 13 millones con una colección de casi 15 millones de volúmenes, estas 2.000 personas. A partir de aquí, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues tenemos que el 50% de la población catalana tiene carnet, esto quiere decir casi 4 millones de personas, 25 millones de visitas al año. Aquí siempre vamos compitiendo con los museos, pero con la diferencia que nosotros no contamos con una biblioteca del Barça ni con una biblioteca de la Sagrada Familia, eso hace subir mucho. Y sobre todo las actividades, casi 74.000 actividades en conjunto se realizaron en el 2018. Préstamos, pues 14 millones de préstamos al año. ¿Vale? Todo esto lo explico porque cuando llega la fatídica fecha, que me ha hecho gracia, que creo que la llevamos todos marcadas
marcada en el cerebro, en la cabeza, porque lo ha comentado tanto, creo que Blay como César o Toni. El 13 de marzo es cuando ordenamos el cierre de las bibliotecas porque llega él, ¿vale? O llega él o ella, depende si hablamos del virus o de la enfermedad, pero vaya, llega la COVID y se ordena el cierre de todas las bibliotecas de Cataluña. Claro, a partir de aquí se nos plantea un problema porque nos enfrentamos a una amenaza invisible que no vemos. Recuperas de cualquier manual de gestión de crisis exactamente cómo te tienes que comportar o por dónde tienes que empezar, te saca un gráfico, un círculo, digamos, virtuoso, habla de prevenir, detectar. A nosotros ¿Hemos perdido a Josep o...? Esto sí que es el tema del directo, ¿eh? Vale, mientras parece que Josep está teniendo problemas, pero bueno, no hay ningún problema, seguro que vuelve en breve. Yo, si me permitís, ahora pasaría la pregunta a Antoni y a Andreu, la primera pregunta que tenía planteada y que os planteé anteriormente, que es ¿cuál es el feedback o retorno que os llega tanto de los profesionales del bibliotecario, del auxiliar, de cualquier profesional que está en la biblioteca, como de los usuarios, es decir, qué feedback tienen tanto profesionales y usuarios de los proyectos y acciones que se han puesto en marcha? Es decir, ¿cuál consideráis que es el nivel de satisfacción y si creéis que los nuevos formatos han permitido captar a nuevos usuarios? César ha dicho que sí, que había gente mayor que hasta ahora no había accedido a la biblioteca de una forma presencial, he creído entender. ¿Qué opináis vosotros, Antoni y Andreu? Bueno, pues en esto de la satisfacción siempre hay que tener en cuenta las expectativas. Y nosotros normalmente las bibliotecas públicas en general cuentan con en las encuestas que se han hecho, que hemos hecho, cuentan con unos índices de satisfacción normalmente bastante elevados. De hecho, son de los servicios públicos mejor valorados en general. ¿Qué ocurre aquí? Que a menudo lo que pasa es que las expectativas del usuario, quizá en los últimos años esto no es tan así, pero yo creo que aún sigue siendo así, las expectativas de los usuarios muchas veces están por debajo de lo que está ofreciendo la biblioteca. Y entonces, obviamente, la satisfacción es alta. En el estudio que tenemos entre manos y que algunos datos que ha presentado Andreu, el índice de satisfacción es del 8,1 en una escala de 10. Esto quiere decirse que hay mucha gente que está valorando el servicio con 9 y con 10, porque si no, no saldría esa media, obviamente. Y ya está bien, ¿eh? No es que no estemos contentos de que la gente no valore bien los servicios, pero tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Primero, que quién nos está valorando, es decir, nos está valorando la gente que utiliza el servicio y quién utiliza el servicio. Quien utiliza el servicio normalmente, quien ha tenido una buena experiencia del servicio,
por otra parte es quién conoce el servicio, ¿no? Y bueno, también se señalan algunos focos de mejora de determinados servicios, ¿no? Y en el caso de Biblio, pues han salido algún tema de mejora de la interfaz, de recuperación y de navegación por el recurso, y temas de colección, de si la colección es más o menos completa en determinados temas o no. No sé si Andreu quiere añadir alguna cosa más. Sí, yo para complementar un poco lo que comenta Toni, sí, lo que nos dicen los datos es que se ha llegado a un perfil de usuario que no conocía los servicios digitales. Esto ha quedado claro tanto por los registros como por las encuestas. Otros que sí que entraban antes del confinamiento, entraban puntualmente, no eran usuarios habituales, y en algunos casos han vuelto usuarios habituales, ¿de acuerdo? También hemos llegado a usuarios acostumbrados a leer en papel, que raramente van a mantenerse como usuario digital frecuente, salvo que se les ofrezca algo más que un servicio de préstamo online. Y aquí es donde yo creo que los clubes de lectura y toda actividad que implique algo más allá de una relación unidireccional del usuario con los servicios de biblioteca van a darle este valor añadido, porque en la encuesta ha quedado muy claro, hay mucha gente que dirá, en cuanto se abra la biblioteca, en el mes de junio, que es cuando se hizo la encuesta, decían, en cuanto se abra la biblioteca, voy a volver a la biblioteca. Si no se les ofrece nada más, van a hacer esto. Y la manera de complementarlo va a ser con otros servicios. Y por otro lado, también la encuesta nos ha dicho que hay, más allá de las valoraciones numéricas que ha comentado Toni, que se veían en el estudio, valoran muchísimo que el personal bibliotecario se haya preocupado por ellos y les haya orientado en las primeras experiencias con el eBiblio. No es una cuestión de se han enterado por redes sociales, que sí que mucha gente se ha enterado por redes sociales, o por una noticia en internet, o un periódico, sino que también valoran que los bibliotecarios los primeros días estuvieran ahí comunicándose con ellos, haciendo boletines o incluso en algunos casos mensajes, y entiendo que de relación más directa personal bibliotecario con usuarios. Coincido absolutamente contigo, Andreu, Toni, bueno, con el resto de participantes de la sesión. Realmente es una cuestión el tema de la implicación del profesional de la información yo creo que ha sido impresionante, y que en este caso hemos dado, digamos, un punto de pecho, digamos, suplementario a la tarea que solemos hacer a nivel de cada día. Dicho esto, gracias por la intervención. Doy paso ahora a Josep para que nos continúe explicando su contribución. Josep, endavant. Lamento el problema de conexión, pero vaya, sobre esto ya no, de momento no podemos generar internet en casa, por lo cual dependemos, en mi caso, de una DSL. Bueno, os estaba comentando que, claro, cuando nos tenemos que enfrentar a lo que nos hemos tenido que enfrentar, y aviso, porque no sé si a veces no somos conscientes que nos tenemos que continuar enfrentando, porque esto no se ha acabado. Bueno, las bibliotecas sí que es verdad que nos hemos encontrado otras veces con otros enemigos, desde el fuego, que se nos queme la biblioteca, que se nos inunde, que nos tiren bombas. Todo eso sabemos que ha pasado, y de hecho cuando buscas bibliografía sobre el tema, en concreto son temas de desastres, básicamente hablan de agua y de fuego. ¿Vale? La Generalitat, de hecho, ya tenía experiencia en temas de catástrofes, porque, bueno, en el resto de España también es conocido el servicio de bibliotecas al front en el momento de la guerra civil, cuando se intenta montar no solamente el Bibliobús, que es lo más conocido y seguramente lo más emblemático, sino también todo el conjunto de pequeñas bibliotecas cerca del frente para cubrir las necesidades de lectura. En este caso, el enemigo era muy diferente, un enemigo invisible que no ponía en peligro ni las colecciones ni nuestros edificios, pero sí a las personas, obviamente a las bibliotecas y a las personas que nos visitan.
A partir de aquí, lo que se hizo rápidamente, hay que hacer un inciso, el día 13 se cierra, es verdad, pero ya llevábamos unos días antes en contacto permanente con el resto de instituciones, siguiendo la situación. A partir de aquí, el 23 de marzo sí que se hace un poco la formalización de lo que nosotros hemos querido llamar la alianza institucional entre las diferentes administraciones responsables digamos, las más grandes responsables de servicios bibliotecarios, como la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, Bibliotecas de Barcelona y el mismo Departamento de Cultura de la Generalitat, y que de hecho es el resultado de esta presentación que estáis viendo ahora aquí. A partir de aquí, las medidas inmediatas, como ya se ha comentado, era una evidencia que Biblio era el mejor instrumento que teníamos en ese momento para intentar paliar a lo que estaba pasando. Y sobre todo para intentar, siempre decíamos que las bibliotecas han cerrado, pero nos vemos en la red, porque era lo que de momento se podía hacer, y obviamente todo se volcó primero a garantizar que el servicio de Biblio continuara en funcionamiento, porque como os podéis imaginar, la curva de acceso al servidor fue realmente descomunal. Paralelamente se aumentaron con fondos de emergencia todo lo que fue compra de licencias, y gracias a una colaboración que nos ofreció la Diputació de Barcelona pudimos universalizar el servicio de acceso, aunque no se tuviera carnet de biblioteca en ese momento, porque obviamente las bibliotecas estaban cerradas y el usuario no podía acceder a sacarse el carnet. Entonces, gracias a una plataforma que pusieron a nuestra disposición, cualquier ciudadano de Cataluña se pudo dar de alta. Y esto hay que destacar que se hizo en un plazo de tiempo relativamente corto, teniendo en cuenta que estábamos todos en casa y que hacía falta un poco recuperarlo. Ahora ya todos nos hemos acostumbrado al Teams, a las videoconferencias, pero vaya, el resto de instituciones no sé. Nosotros la primera semana recuperamos a la gente con grupos de WhatsApp, lo que estaba disponible de ese momento, porque no todo el mundo podía acceder al correo, no todo el mundo tenía un portátil adecuado o el portátil se tenía que comprar. A partir de aquí, éramos conscientes que con esto no era suficiente. También éramos conscientes que lo primero de todo era garantizar la salud, y que obviamente las políticas públicas iban a hacer todos los esfuerzos posibles en reforzar los servicios sanitarios, porque era lo que hacía falta. Pero también éramos conscientes que a medida que fuera pasando el confinamiento, y una vez que las necesidades básicas, si nos fiamos de la pirámide de Maslow, se fueran cubriendo, comenzarían a emerger otro tipo de necesidades. Todo lo relacionado pues, con la lectura o sencillamente con el ocio o con mecanismos para desconectar de lo que estaba pasando. Con lo cual ya hicimos en ese momento un primer plan estratégico para ver qué servicios teníamos que ir sumando, además de Biblio y lo que de hecho se está haciendo en todas las bibliotecas del mundo. También éramos conscientes que habían colectivos que podían quedar al margen de estos servicios que estábamos montando, gente que estaba en hospitales, gente que estaba en residencias o gente que no tenía conexión a la red. Y es cuando a partir de aquí se hace este pequeño hoja de ruta a ver un poco qué actividades eran las que como mínimo podíamos hacer. Algunas de ellas se llevaron a cabo y las han explicado nuestros compañeros, y otras no. Y entiendo que estas también son importantes de explicar en una jornada profesional, porque normalmente explicamos los éxitos, pero no explicamos a veces lo que no hemos podido llevar, a lo que no hemos podido hacer. Y eso también es importante de cara a compartir conocimientos, no solamente los éxitos. Los proyectos se han comentado bastante, por ejemplo, el de Delphi, que yo creo que es uno de los mejores aciertos que se ha podido tener en esta pandemia, porque solucionaba un problema de conectividad. Para la gente que nos esté escuchando es muy fácil, es un WhatsApp, pero con todo el tema de protección de datos personales resuelto. Muchas bibliotecas han hecho iniciativas con grupos de WhatsApp, pero ya sabéis el problema, que se ve el teléfono de todo el mundo. Delphi ofrece prácticamente lo mismo
y es una mezcla, para entendernos, de WhatsApp y de Telegram, con lo cual queda de forma anónima el teléfono. Entonces, la función del servicio, de alguna manera, era ayudar a las bibliotecas públicas a que pudiesen crear ellas mismas servicios digitales, y es a partir de aquí, pues, como ya hemos comentado, que se refuerza eBiblio, se refuerza la colección, que es lo que se puede hacer desde el servicio de bibliotecas, y es a partir de aquí que, por ejemplo, lo ha explicado Blai, Bibliotecas de Girona, pues se sumergen en eBiblio y hacen la parte de prescripción lectora, que es mucho más fácil hacerlo desde una biblioteca que no desde un servicio central. En paralelo se hicieron otras iniciativas digitales, como la del concurso que hacemos de Leer Premi, Leer tiene previo. Imaginaros en esa época a las familias con los niños en casa. Éramos muy conscientes que cualquier iniciativa que de alguna manera pudiera... De hecho, nos escribía gente a ver si podíamos aumentar los límites de las colecciones infantiles, porque sus hijos ya lo habían leído todo y se les subían por las paredes. Y otras iniciativas que podemos ir comentando, como la de los clubes de lectura virtual, que de hecho, digamos que esta tecnología se ha enfocado directamente a clubes de lectura virtual, pero en algún momento creo que César ha comentado la palabra comunidad, porque de hecho esta es la idea, tener una herramienta para, no exclusiva de clubes de lectura, sino para crear comunidad, tener una gente en una comunidad que no necesariamente de forma inmediata quieren ir a leer un libro. ¿Puede servir? Sí, pero sirve para, en principio, crear esta comunidad, que puede ser presencial también, se pueden crear, pueden estar en ese momento, obviamente, en una comunidad digital, ¿de acuerdo? A partir de aquí, sí que es verdad que esta tecnología se va a completar con por ejemplo, la que ofrece Biblio, de creación de espacios de clubs de lectura, y para esto de hecho ya estamos todos trabajando en el tema y se han contratado dentro de la misma plataforma de Biblio 100 salas de clubs de lectura, para precisamente cuando se decida, entonces vamos a leer, bueno, pues entonces podemos saltar de Delphi. En Delphi nos sirve para comentar de manera rápida, enviar unos mensajes, y cuando queremos leer el libro, si el que lo quiera leer digital, ya lo tiene habilitado en la sala de lectura digital. Pero, como ha dicho César, y es verdad que esto no había yo pensado, que igual gracias a los clubes de lectura virtual estamos fomentando también la compra de libros en papel, y la gente se lo lee en su casa, y en cambio interacciona digitalmente con el resto de la comunidad. También se introdujo un programa nuevo que no se había llevado a cabo todavía, que es el de Escribo un Libro. El de Escribo un Libro. Aquí la gracia es que a los chavales de entre 10 y 16 años se les daba la oportunidad de, juntamente con el escritor, a crear un libro. El escritor que participa, la escritora, escribe el primer capítulo del libro, y a partir de la interacción entre el autor, la autora y los jóvenes, el libro se va creando, ¿de acuerdo? Esto ya sería un paso más, digamos, en la escala de los proyectos que teníamos. Primero el Delphi, que no deja de ser un servicio de mensajería, no tiene más secreto. Llegit Premi, que no deja de que digamos que tiene es poco participativo. Tú entras en la plataforma, lees un libro, respondes unas preguntas, te dan unos puntos, y quien tiene más puntos gana, no tiene más secreto. Y en cambio, Escribo un Libro ya entra en la historia de la co-creación y de la participación del usuario en la creación del documento. Sobre estadísticas, no vamos ya las han explicado los compañeros de la Diputación, pero sí que podemos afirmar que en este periodo, en el momento de tomarla hasta junio, hasta 65.000 personas habían participado de alguna manera en las actividades digitales a las que estábamos dando apoyo, ya fuera a través de Biblio o a través de pensar que con las dos ediciones del Llegit Premi, del concurso de Leer tiene premio, pues fueron un total de 15.000 criaturas. Esto, digamos que está bastante dimensionado. Es verdad que se consideraron en su momento otros proyectos, como para cómo poder hacer llegar la lectura a personas que estaban, digamos, no confinadas en su casa,
y se hicieron varios estudios. En este sentido, aquí sí que hay que tener en cuenta todo el tema de la escalabilidad y de las dificultades que en su momento logísticos comportaba el movimiento de personas y de colecciones. De hecho, tuvimos una primera experiencia, ahora la memoria ya es corta, pero meses antes del 13 de marzo tuvimos bueno, no sé si hay que llamarle ciclón, huracán o tormenta tropical, el Gloria, y ahí ya nos damos cuenta que en caso de quedarte incomunicado tienes que tener gente sobre el terreno. Y la gente que tiene sobre el terreno es Protección Civil. Entonces ya habíamos estado en contactos con ellos para ver qué se podía hacer para en casos de emergencia garantizar, igual que se garantiza el flujo de la distribución de alimentos, la distribución de materiales de lectura. Especialmente también especialmente pensando un poco, todos hemos visto imágenes de huracanes o de incendios y a la gente se la lleva a un polisportivo o a un centro social que tengan cercano, y entonces se hace un reparto de mantas, camas, agua y lo que haga falta. Y ahí hay niños. Pues no estaría mal tener unas cajitas también con libros preparados y la gente que está en el terreno, que es la que sabe y es la que va preparada, que ya lo tenga todo a punto. Desgraciadamente se nos cayó encima el coronavirus y no pudimos avanzar demasiado. A pesar de eso, sí que es verdad que desde la central de préstamo se enviaron materiales de lectura a las prisiones, porque era una situación especialmente preocupante. No solamente estaban en la cárcel, obviamente ya está recluido, pero es que además no podían recibir visitas. Y estuvimos hablando con ellos, y el hecho de poder enviar cómics o el hecho de poder enviar revistas en referencia a lo que os hablaba antes de la pirámide de Maslow, en ese momento era tan importante disponer de este material como, obviamente, garantizar la seguridad sanitaria. Estábamos en unas semanas que eso ya estaba controlado, surgían otros problemas, otras necesidades. Y también recordar que al lado de los hospitales o cerca se empezaron a crear pabellones o de acogida social o para personas enfermas que podían estar en la UCI, pero que tenían que tener un espacio sanitario. Y entonces, a través de una petición de Bibliotecas de Barcelona, sí que se dotó de fondos a estos centros de acogida social. Hay que decir como curiosidad que en principio iban a ir a pabellones sanitarios, pero que por recomendación de las autoridades sanitarias se decidió no aumentar el riesgo y, por tanto, finalmente solo se dio servicio a los pabellones sociales. También se analizó la posibilidad de hacer una distribución logística entre personas que vivían solas, sobre todo mayores de 65 años, y por mucho que le dabas vueltas a los números, realmente era impracticable en esos momentos. Yo espero que ahora, cuando volvamos a la normalidad, en algún momento podremos llegar a algún tipo de acuerdo con Cruz Roja o Protección Civil, que es la gente que en caso de emergencias y catástrofes ya está en el territorio, son los que están preparados, puedan ser esta plataforma logística de lo que sería la distribución de materiales de lectura. También se planteó la posibilidad de tener una programación estable de fomento de la lectura en streaming y se hicieron algunas experiencias. Y esto resulta más sencillo hacerlo desde la biblioteca local que intentar montar, porque estuvimos dimensionando, y de hecho lo que nos hubiera hecho falta es una televisión a través de la web que emitiera, pues por ejemplo, 10 horas al día. Cuando calculabas costes y calculabas otras consideraciones, nos dimos cuenta de que había que pensarlo de otra manera. Es verdad que ahora todo el mundo se ha puesto las pilas y hacer lo mismo que hubiéramos necesitado hacer durante el confinamiento, ahora es más fácil, hay mucha más oferta y los precios son diferentes. Lo que pasa que, bueno, uno tiene que tomar las decisiones en base a lo que y sí que se estudiaron acciones. Algunas bibliotecas lo han hecho y algunas han salido hasta con el periódico de lo que nosotros llamamos acompañamiento lector. Se estudiaron diferentes proyectos como lecturas telefónicas. El problema en todo caso era realmente de dimensionamiento. Hay que pensar que desde un servicio central tienes que garantizar que una vez lanzas el proyecto lo puedas escalar a todo el mundo más o menos que lo pueda solicitar. Y así como el uso de las tecnologías de
Delphi o de Escribe un llibre o de Llegeix Premi era bastante escalable y era bastante, digamos, aplicable en una comunidad como la catalana en función de los usos que se podían prever, otros tipos de proyectos difícilmente los podíamos, digamos, escalar desde el servicio de bibliotecas, aunque es cierto que desde bibliotecas locales esto sí que se ha hecho, ¿de acuerdo? Yo en principio no tendría más cosas que decir, por tanto, como además he causado muchos retrasos, casi que pasemos a si el público tiene preguntas o si el moderador quiere decir algo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Josep. Precisamente aprovecho que te tengo en el aire. Sí, aprovecha antes de que se corte. Aprovecho. Entonces, tengo una pregunta de una persona que nos está escuchando que se llama Georgina Linares y nos pregunta si los usuarios de biblioteca o se ha habilitado para los usuarios de biblioteca grupos de difusión, es decir, WhatsApp, Telegram o Signal. ¿Nos podrías decir algo sobre el tema? Bueno, es que de hecho el Servicio de Bibliotecas de la Generalitat gestiona 3 bibliotecas. Entonces, en todo caso, en nuestro caso sería, en este caso, la Pública de Girona la que adopta la tecnología de Delphi y la que se comunica con sus usuarios, ¿de acuerdo? Que es lo lógico. O sea, nosotros siempre pensamos que el referente del usuario tiene que ser, a veces se me enfadan los compañeros cuando les digo, no, es que nosotros no tenemos usuarios, nosotros tenemos bibliotecas. Sí que tenemos algunos usuarios a través de las 3 bibliotecas que gestiona directamente la Generalitat, que son las 3 provinciales, para entendernos. Pero nuestra función básica es estar dando apoyo a las bibliotecas. Por tanto, son las bibliotecas las que conectan directamente con los usuarios. En este sentido, Delphi se ha dado la opción a todas las bibliotecas que quieran tener Delphi a tenerlo y ese es el canal. Sí que es verdad que desde el Servei de Bibliotecas nos lo estuvimos pensando si era necesario. Esto un poco es como la cadena del libro. El escritor lo escribe, la editorial lo distribuye, lo edita, la distribuidora lo distribuye y la librería lo adquiere a la distribuidora y el comprador a la librería. En el momento que el distribuidor, estando el libro, no sacar el tema, pero nosotros tenemos muy claro que en todo caso nuestra función básica es dar apoyo a las bibliotecas. Entonces, lo que sí que se decidió excepcionalmente, desde el Servicio de Bibliotecas, sí que tendríamos unos cuantos clubs de lectura que organizaríamos directamente nosotros, pero muy vinculados a las acciones que hacemos desde el Servicio de Bibliotecas. Por ejemplo, todo el programa de conmemoraciones. Eso tiene cierto sentido, es decir, cada año el Gobierno aprueba una serie de conmemoraciones para celebrar y nosotros organizamos una serie de actividades. Que ofrecemos a las bibliotecas y se realizan en las bibliotecas. Tendría sentido en ese contexto tener grupos, comunidades vinculadas a esas conmemoraciones, que ya es muy... Porque si no, el tema, hablando claro, es a qué biblioteca le coloco el grupo de Delphi sobre, bueno, en este caso, de hecho, este año tenemos 2 experiencias concretas. Este año se celebra el año Perucho y el año Carné. Y en este caso lo que hemos hecho es ofrecer la tecnología a Delphi, a la Institució de les Lletres Catalanas, porque es la que coordina estas actividades y qué mejor que ellos para crear esta comunidad virtual de usuarios. También, por ejemplo, Delphi lo estamos ofreciendo a bibliotecas especializadas de la Generalitat, por ejemplo, la biblioteca del Departamento de Educación, que también quería hacer un club de lectura sobre los temas que tienen ellos y entonces pues les ofrecimos también la tecnología. O, por ejemplo, si la Generalitat tiene una unidad de memoria histórica, no nos vamos a poner nosotros a hacer club de lectura de memoria histórica. Pues lo que hacemos es le ofrecemos a esta unidad de memoria histórica, oye, tú que montas club de lectura, pues te ofrecemos todo esto por si os puede servir la tecnología, los libros, la plataforma de Biblio y lo que sea necesario. No sé si he respondido a la pregunta que hacía Georgina. Sí, yo creo que está más que respondida. De hecho, me gustaría trasladarte una pregunta muy rápida porque me gustaría dar también paso a otros compañeros que es, Josep, ¿consideras que las nuevas formas y plataformas, así como nuevos medios o vías de socialización de la lectura han venido para quedarse? Sí, lo que ha venido para quedarse es la frase, ha venido para quedarse.
Sí, lo que pasa que, de hecho, en las bibliotecas catalanas siempre han estado presentes. O sea, no son desconocidas. Es verdad que se han puesto más de relieve. Bueno, de hecho, lo que comentaban los compañeros de la Diputación, es humor negro, pero nunca hubiéramos podido pagar un anuncio que ha permitido que el nivel de conocimiento de Biblio suba 20 puntos. A ver qué campaña publicitaria hace que tengas 20 puntos de subida de conocimiento. Entonces, en ese sentido, es verdad que Biblio, o sea, yo creo que lo que hemos hecho bien es aprovechar lo que teníamos en el momento adecuado y en las circunstancias actuales. Y sobre el modelo de futuro, a mí es como cuando me preguntan Rollins o Beatles. Dices, bueno, hay algunas canciones de los Beatles que me gustan y algunas de los Rollins. Ni me gusta todo Beatles, ni me gusta todo Rollins. Por tanto, el modelo híbrido siempre es el más aconsejable. En este sentido, sí. Por ejemplo, la tecnología Delphi sirve para hacer clubes de lectura virtual, pero que también servirá para los clubes de lectura presencial, porque al final los usuarios del club de lectura presencial se reúnen, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, y el resto del día, ¿qué hacen? Pues gracias a la Delphi se comunican. Y si sirve para decir, quedamos el día 5 en la biblioteca, pues es que es un grupo de WhatsApp, no tiene más secreto, ¿eh? Y el tema de la se podría hacer un monográfico de clubes de lectura virtual. Por la experiencia que nosotros tenemos, funcionaba muy poco antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque hacíamos una copia del modelo digital, del modelo virtual, del modelo presencial, perdón. Y cuando veíamos que no funcionaba, hicimos una reflexión, dijimos, aquí está pasando algo, y al final se descubrió, era obvio. El club de lectura presencial, el gancho que tiene es que la gente se encuentra físicamente. Igual me paso un poco, pero les es igual lo que se lea. Y confían en su conductor, en su prescriptor, y dicen, ahora toca leer esto, pues leemos esto, ¿vale? No hay. En cambio, cuando tú esto lo virtualizas, hay un problema, que pierdes el gancho que tú tenías, pero ganas otra ventaja. Hay personas que sí que son... Esto no nos lo sacamos del cajón. Hacía tiempo que estábamos proyectando una historia que se llama Fanáticos, y dijimos, si queremos que funcione los clubes de lectura virtual, tenemos que pensarlos de otra manera. Y otra manera es ir a por los fanáticos. El que es fanático de la novela negra igual no quiere juntarse. No es su prioridad. Ahora, su prioridad es la novela negra. Y a esos los pillas con la tecnología. ¿Por qué? Porque es gente que les gusta tanto el tema que lo que quieren es quieren estar con otra, como tan fácil como estar en un grupo de WhatsApp que se habla de novela negra. Y eso es un poco la idea de Delphi. Que a partir de aquí, de esta comunidad que tú haces, sacas gente que quiere leer, sí, tenemos un grupo de Delphi, por ejemplo, que es, ahora no me quiero equivocar, pero este tema es de cooperación internacional, temas de cooperación. La primera función no es leer un libro. ¿Se puede leer un libro? Es fácil. Quedan y hacen lo que quieren en su comunidad, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ese es el secreto. O sea, no decir O a B, y tampoco sirve mezclar cosas. No siempre lo que funciona en el presencial virtualizado queda bien, y no siempre lo del digital, cuando lo quieres replicar en el presencial, queda bien. Yo creo que sí, que vamos al modelo híbrido y se supone que el sentido común nos dice que tenemos que aprovecharlo mejor, pero que nadie piense, porque al final las estadísticas son las que son, y entonces os los enseñaba. Hay 15 millones de préstamos de libros en papel. El Biblio, por mucho que tire, si llega a 300.000, es mucho, pero no es el 2 o el 3%, ¿de acuerdo? Y en ese sentido tampoco vamos a cambiar el usuario. Mientras el usuario quiera escuchar música en CD en su casa, tendrá CDs. Mientras el usuario quiera ver películas en DVD o en Blu-ray, va a tener películas en DVD o Blu-ray. Bueno, ya abro paréntesis, y que los podamos comprar. Y si el usuario quiere recuperar el sonido análogo con el LP, pues también se lo vamos a facilitar. Ahora bien, eso no quita que estemos haciendo esfuerzos inmensos en el Biblio para cargar todas las plataformas que encontramos de películas, de música, porque es obvio que si la gente en casa tiene Amazon o tiene HBO, pues también tiene que tener un e-biblio que en realidad sea pues HBO, sea una mezcla de HBO, Spotify, etc. Ese es el objetivo, que no es incompatible con continuar apostando, porque es que la gente va a las bibliotecas. Por tanto, no les vamos a decir, no, es que ahora tú te tienes que virtualizar.
Ofreceremos siempre los mejores servicios virtuales y los mejores servicios presenciales que seamos capaces de hacer. Entonces, ahora que quedan 4 minutos y medio y me lo dicen desde el pinganillo que se suele decir, os hago una pregunta, como dicen en mi tierra, a mata de Goya, y que no estaba, digamos, en el guión, porque esto, para que sea un poquito como lo que le ha pasado a Trump en los 60 minutos, espero que no os levantéis y os vayáis, os voy a hacer una pregunta a los 4, en este caso a los 5, o que contesta quien quiere, que de forma taquigráfica ¿creéis que el profesional, el bibliotecario, el auxiliar, el subalterno, las personas que han estado en las bibliotecas, fuera de ellas y en los servicios de gestión, han estado a la altura? ¿Se han crecido? ¿Cuál es vuestra impresión? Rápida. 30 segundos cada uno, por favor. Andreu, Toni, Blai, Imma, Josep, el primero, esto es el que dispara primero, es el que contesta primero. Sin duda. Sin duda. Tu conclusión es sin duda, Toni. Sin duda. Habrá de todo, ¿no? Con la vida del Señor, pero en general, sin duda. Sin duda. Perfecto. Andreu, ¿tu opinión es como la de Toni? Coincido con él. Yo no trabajo con bibliotecas, no tengo una opinión formada. Yo me fío de los expertos en esta materia. Esa es una respuesta salomónica y muy inteligente. Blai, Imma, ¿opináis como Toni y como Andreu? Por supuesto. Bueno, muy bien. Blai, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. Fantástico. Lo que hemos de decir también, si hemos estado a la altura nosotros mismos, también sería raro que dijéramos... No pasa nada. No, lo que es verdad es que en general hay mucho, digamos, estamos muy acostumbrados a resolver problemas realmente muy, muy, muy raros. En el mostrador de una biblioteca hacemos, desde bajar un antivirus, configurar un móvil, hacemos muchas cosas, digamos, muy inesperadas, y cuando llegó esto, pues fue reaccionar a otra cosa nueva, digamos, pero realmente tenemos consultas bastante, en el mostrador tienen consultas bastante inesperadas, no tanto como el virus, pero bastante sorprendentes. Muy bien, Blai. Perfecto. Josep, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto? Estamos el bibliotecario, profesional de la información. Todo lo que diga yo parecerá que quiero dar coba. Es que la gente se ha dejado la piel. La gente se ha dejado la piel y además nos olvidamos que estamos en el trocito de Europa que os lo ha pasado, seguramente. Tanto Cataluña como la Comunidad de Madrid están sufriendo muchísimo la pandemia, y como nos toca y para eso nos pagan, estamos al tanto de cómo van las bibliotecas en Canadá o cómo van en París o cómo van en Italia. Y os aseguro que nosotros hemos abierto antes con calendarios muy similares y en una situación sanitaria mucho peor. Y eso a veces se olvida, ¿vale? Aquí la situación ha sido muy complicada, solo hace falta ver los indicadores. No hace ni un mes leía que la pública de Nueva York, y salía como noticia, es que como habían cerrado, habían dejado abiertas las wifis y que claro, eso era una grana. Pues esto lo que hicimos en marzo, es de cajón. Quiero decir, aquí se ha hecho todo lo que se podía hacer en ese momento. La gente es que no ha descansado. Es que envío un mensaje ahora a cualquier biblioteca y al cabo de 2 minutos me contestan. Y al revés, intentamos también hacer lo mismo. Yo creo que se ha trabajado muy duro en este sentido y con el tiempo lo veremos. Por ejemplo, veas los planes de desconfinamiento en Francia y se lo toma con mucha calma, que yo creo que aquí también, por circunstancias las que fueran, yo creo que al final todos estarán un poco de acuerdo que no hubiera, igual se quiso desconfinar demasiado muy rápidamente, ¿de acuerdo? Y ha sido muy traumático para las bibliotecas. Y todo el tema de abrir servicios por fases, ahora sabemos que no funciona. Desgraciadamente la decisión tampoco estaba en manos de la Generalitat ni del resto de gobiernos autónomos, que son los que gestionan los servicios públicos. Pero a ver qué biblioteca pudo abrir el día que se supone que podía abrir según los planes ministeriales. Ha sido muy duro para nosotros. Somos muy buenos profesionales, pero te digo, somos personas, no somos inmunes al virus y además tenemos familia. Pero yo pienso que a pesar de... todos hemos hecho muchísimas reuniones.
En ninguna reunión me he encontrado a nadie que fuera reticente a abrir por desidia o por no ofrecer un servicio por desidia. Al contrario, y ahora que estamos en familia igual se puede decir, durante el confinamiento tuvimos que cerrar algunas redes, digamos, ilegales de préstamo que se habían montado. O sea, imaginaros si tenemos buenos profesionales que se habían organizado algunos circuitos B que con mucho dolor y con mucho... tuvimos que decir, dejad de hacerlo, porque la situación es muy grave. Es decir, o sea, más pasión y más esfuerzo que han realizado los bibliotecarios, bueno, esto de pensar que igual que estamos estructurados aquí, también tenemos canales informales con el resto de comunidades y se ha avanzado de manera muy coordinada. O sea, la voluntad de todo el mundo, de todos los gobiernos autonómicos para reactivar los servicios, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo, pero como han hecho muchos servicios públicos, que yo creo que aquí el bravo yo creo que es por los servicios públicos. En muy poco tiempo se ha recuperado el control de la situación y a partir de la tragedia, obviamente, derivada de todo el tema sanitario, yo creo que se ha hecho muy bien, teniendo en cuenta que tampoco tenemos... Pues me quedo con esa idea, Josep, me quedo con todas vuestras ideas. Desde los regidores, como dirían, estamos fuera de tiempo. Creo que si no me dice lo contrario vamos a acabar aquí la sesión. Solo me queda deciros que os agradezco la participación. Todas las contribuciones me han parecido muy interesantes. El problema es, hubiese estado 2 horas más, me han surgido muchas preguntas y nada, felicitaros a vosotros, a la organización técnica del IBER y que siempre es un placer poder hablar con libros de libros, de bibliotecas con gente que sabe. Nada más y muchas gracias por todo. Gracias. Y cuidado.